Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite cada día. En esta linda y hermosa mañana vamos a seguir dando lectura a este breve estudio de los dioses paganos, y todo esto nos ha enviado a estudiarlo cuando leímos lo que es la referencia de la Navidad. Entonces vemos cómo desde el principio han salido estas barbaridades de dioses y los han venido tergiversando y tergiversando, y ya vemos el gran cambio de tantos que eran. Han venido seleccionando para ellos seguir su adoración, y ya entró aquí en base también a actuar y trabajar en todo esto el Imperio Romano. Entonces vamos a seguir dando lectura para conocer la verdad. Y dice, dioses cananeos. Eso es lo que vamos a leer ahora con la ayuda de Dios. Y leemos todo esto para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias le doy a Dios por su presencia que está conmigo. Dice, los dioses de los cananeos tuvieron el impacto más significativo en los israelitas, aunque muchos de estos dioses se relacionaban con dioses de la Mesopotamia. La religión cananea no se entendió en profundidad hasta el descubrimiento de, de textos religiosos en la década de 1920 en la ciudad siria de Ras Shamra, la antigua Ugarit. Estos textos datan del siglo XIV al 12 antes de Cristo. Dice, ver Canaán. Dice, los dioses más importantes del panteón, cananeo eran dos pares de deidades, El y Atirat, Lo-Elat o Elat, el dios supremo, y su esposa principal, y Baal, y Anat, rey de los dioses, y su esposa principal y hermana. Él era la, él era la palabra semítica genérica para Dios. Sin embargo, él, al igual que el dios An de la Mesopotamia, se consideraban dioses ancianos y próximos a retirarse, pues no tenían rol activo en la comunidad. Baal fue el dios cananeo más importante, y los mitos ugaríticos giraban en torno a él. Estos mitos representan a Baal como dios de la tormenta, con poder sobre la lluvia, el viento y las nubes, y como consecuencia sobre la fertilidad de la tierra. Posible que el principio, el, el templo Baal, posible que al principio el templo Baal, que significaba Señor esposo, haya sido un título de la deidad cuyo nombre personal
era Hadad, y al que los semitas del este y del oeste identificaban como dios de la tormenta, la guerra, la fertilidad y la ad- adivinación. Pretendían conocer el título observando las entrañas de los animales, del sacrificio, etcétera. Este dios fue la deidad principal de los sirios. Comprobar Segunda Reyes capítulo 5 versículo 18, Zacarías 12 al 11. Zacarías capítulo 12 versículo 11. Los cananeos representaban el ciclo de las estaciones a través de los mitos, donde Baal luchaba con Mot, Lit, muerte, muerte, que representaba sequía y hambre. La mente de Baal en manos de Mot daba lugar a la estación seca, verano. Pero cuando Baal volvía, traía consigo la estación lluviosa, invierno, y restauraba la fertilidad de la tierra. En otro mito, Baal derrotaba a Yam, Lit, Mar, el dios del caos, de manera muy similar a como Marduk, la deidad babilónica, vencía a Tiamar. En los mitos ugaríticos, la esposa de Baal era su hermana Anat, diosa guerrera sedienta de sangre, que lo rescató del mundo de los muertos cuando derrotó y descuartizó a Mot. Sin embargo, aparentemente entre los cananeos que vivían en Palestina, Atirat, conocida en Ugarit como esposa de él y madre de los dioses, tomó el lugar de Anat en el antiguo. Aparece con el nombre de Asera, equivalente hebreo de Atirat. Primera de Reyes 18:19. Su símbolo era un poste de acera. En plural se le conocía como acerot, acerín. Por ejemplo, Éxodo 34:13, Segunda Reyes 17:10, que probablemente representaba un árbol. ¿eh? Su adoración incluía la prostitución sagrada, que en Canaán abarcaba hombres y mujeres. Génesis 38:15, 15 al 22, Deuteronomio 23:17 al 18, Segunda Reyes 23:4 al 7, Jeremías 2:20, Ezequiel 16:16 y 31, Oseas 4:13 al 14. Entonces aquí ya vimos que aparece también el famoso árbol, y como todo este estudio es basado de que nos envía a estudiar todo esto, lo que es la Navidad, también aquí ya aparece el árbol. Entonces dice, con frecuencia tenía lugar en los lugares altos, que incluían postes de acera
que representaban a la diosa y pilares sagrados que representaban a la deidad masculina. Levítico 26:30, número 33:52, Primera de Reyes 14:23 al 24, Segunda de Reyes 18:4, Segunda de Reyes 21:3, Salmo 78, versículo 78, Salmo 78, versículo 58. Atar fue otra esposa de Baal, aunque en Ugarit era menos importante en el antiguo. Frecuentemente aparece como Astarot, combinado con Boset. Probablemente era un término despectivo que significaba vergüenza, y en inscripciones feniciales aparece como Astarte, cuyo equivalente en griego era Astarte. Posiblemente en Canaán cumplía la función que Anat desempeñaba en la Ugarit. Comprobar Jueces 10:6, Primera Samuel 7:4, Primera Samuel 12:10, Primera de Reyes 11:5, 33 y Segunda de Reyes 22:13. Ver Acera. Dice, el aspecto de la fertilidad de los dioses cananeos era una tentación para los israelitas. Estos eran nuevos en su función de agricultores y hacía poco que se habían instalado en Canaán luego de una generación de vida nómada en el desierto. Por lo tanto, se sentían particularmente tentados a servir a dioses que supuestamente controlaban la fertilidad de la tierra. Muchos israelitas practicaban sincretismo religioso y mezclaban elementos de la adoración a Baal con la adoración a Jehová. O sea que trastornaban todo esto. Dice, es posible que los becerros, elementos de adoración a Baal con la adoración a Jehová. Es posible que los becerros de oro que Jeroboam hizo fundir en Dan y Betel hayan sido un intento de identificar a Jehová con Baal. Una jarra con una oración inscripta a Yahweh de Samaria, de Samarla y su acera sugiere una creencia sincrética de que Acera era esposa de Jehová Yahweh. Dice, muchas otras deidades de Palestina impactaron la historia del antiguo. Aparentemente el dios Dagón de los filisteos, Jueces 16:23, era un dios semítico de las cosechas que habían adquirido de los cananeos en Ugarit. Lo llamaban Dagán, padre de Baal, aunque se creía que su padre era él.
El Dios nacional de los amonitas era Milcón, hebreo Milcón o Malcán. Primera de Reyes 11, 5, 33. Segunda de Reyes 23, 13. Sofonías 1, 5. Que tal vez se relacionaba con Moloch o Moloch, la deidad cananea cuyo culto a los muertos incluía adivinación y sacrificio de niños, que consistía en ofrecerlo por fuego. Levítico 18, 21, Levítico 20, 2 al 5, Segunda de Reyes 23, 10, Jeremías 19, 5. En Judá esta práctica tenía lugar en Tofet, en el valle de Hinón, al, al sudoeste de Jerusalén. Segunda Crónicas 28:3, Jeremías 7:31, Jeremías 32:35. Los nombres Milcón y Molec se relacionan con la raíz semítica milk, que significa rey, lo mismo que el nombre de un dios semítico del oeste, conocido como Malik, Milku y Muluk. También se relaciona con el culto a los muertos, y en la antigüedad se le identificaba con Nergal, dios mesopotámico del infierno. Algunos también lo asociaban con Chemos, hebreo Camos, el dios nacional de los moabitas. Números 21, 29, Jeremías 48, 7, cuya adoración también incluía sacrificio de niños. Segunda Reyes 3, 26 al 27. Recep, hebreo para llama o pestilencia. Habacuc 3:5, Dios de la plaga, y tal vez Rapiu, Dios patrono de los muertos, deificado, hebreo Refaim. Isaías 14:9, Isaías 26:14, Proverbios 2:18, Proverbios 9:18. También se identificaba con Nergal, el culto a los muertos, conocido como Marcí. Se realizaba en Ugarit e incluía orgías y borrachera, tal vez en una tumba familiar. Estos son los dioses cananeos. Entonces, solo estoy dando lectura y compartiendo los versículos para que tú te des cuenta que está registrado en la Biblia todos estos nombres de estos dioses paganos, y que eran dioses falsos que en el antiguo tiempo los adoraban y les daban todo ese mérito. Pero si Dios nos permite, mañana vamos a entrar ya a lo que es el Nuevo Testamento, y allí sí nos vamos a ir más cuidadosamente, y ya solo nos va a faltar eso para escudriñar los nombres que se encuentren en el Nuevo Testamento. Si se dan cuenta, aquí es pura leyenda del Antiguo Testamento. Entonces,
hemos dado lectura a los dioses cananeos, todos los nombres y cómo la gente creía en ellos y los trataba por dioses. Entonces, así es como se conoce la verdad y seguimos estudiando y todo esto para que estudiemos qué dioses se incluyen en la Navidad. Entonces ya salió, apareció el famoso árbol y vamos a ver si le damos lectura a, a eso también del árbol que se usa para Navidad. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente, que pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Amén.